¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con este sexto vídeo de la guía para conocer a todos los equipos de la Eurocopa. Hoy vamos a hablar de Alemania, de Dinamarca y de Rusia, tres selecciones que tienen algo en común y es que van a jugar la mayoría de sus partidos como locales, ya sea en Múnich, en Copenhague o también en San Petersburgo. Tres selecciones de las que hay que analizar muchas cosas y que obviamente tienen potenciales muy diferentes. Ya sabéis que vamos a seguir toda la Eurocopa aquí en el canal con vídeos resumiendo lo más destacado de la jornada y que también vamos a estar en la plataforma morada. Os dejo el canal en la descripción comentando y narrando partidos en directos. Normalmente va a ser el mejor encuentro de cada día, que suele ser a las 9 de la noche. Así que os espero también ahí si os apetece vivir la Eurocopa conmigo en directo en la otra plataforma, en la morada. Simplemente pediros también que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y también que os suscribáis para que el canal siga creciendo. Vamos a hablar ya de Alemania, de Dinamarca y de Rusia. Comenzamos por una de las selecciones más laureadas de esta competición. Junto a España, Alemania es la que más veces ha conseguido el título, 3 ocasiones, está entrenada por Joachim Löw y llega en un momento de dudas como vamos a comentar ahora. Ha ganado esta Eurocopa en 1996, en 1980 y en 1972, ha participado en 13 de las 16 fases finales y se ha clasificado a esta Eurocopa como primera de su grupo, sumando 21 puntos. Un final de proyecto, el de Joachim Löw, que ya está anunciado. Le va a sustituir después de este torneo Hans-Dieter Flick, el exentrenador del Bayern. Obviamente Joachim Löw va a cerrar una etapa muy exitosa con la selección alemana, consiguiendo ese título del Mundial en 2014, pero lo cierto es que este final está siendo yo creo que bastante peor de lo que la mayoría de personas, incluido él, podrían esperar, y tiene en este torneo su vía de salida. Vamos a ver si lo hace con buena nota, con una nota regular o con mala nota, porque a mí es una selección que me está dejando bastantes dudas y creo que también las tiene el propio entrenador, que ha variado muchísimo su esquema. La estrella sigue siendo para mí el mejor jugador, es Toni Kroos, pero tiene jugadores muy destacados, incluso bastantes de ellos proclamándose campeones de la Champions esta misma temporada. Es una selección que no quiere ser previsible, ha aprendido de los errores de ese pasado mundial, quiere mezclar el juego dominado con balón, incluido obviamente cuando tiene que atacar a selecciones que se le cierran mucho. Por eso ha cambiado a defensa de 5, pero en cuanto consigue ventaja no tiene ningún problema en volver un poquito más atrás, esperar en su propio campo y aprovechar la velocidad de la mayoría de sus atacantes. Ha sufrido cambios importantes tanto en el esquema, pasando incluso de defensa de 4 a defensa de 5, sistemas diferentes con defensa de 5, 5-2-3, 5-3-2 también, que era lo que en principio íbamos a ver en esta Eurocopa, hasta el cambio que se ha producido en estos últimos amistosos. Y además de ese cambio de esquema también ha habido mucho cambio de jugadores. Los que para mí son más fiables de esta selección alemana, sin duda Joshua Kimmich, que a lo mejor lo vemos fuera de la posición del centro del campo, lo hablaremos después, y también un jugador que para mí sin duda es uno de mis preferidos, yo creo que ahora mismo a nivel europeo, Serge Gnabry, en el que Joachim Löw también confía muchísimo, ya sea jugando en la punta del ataque o partiendo desde la banda izquierda. Un 11 en el que hay muchas posibilidades diferentes y en el que hasta última hora no vamos a saber cómo las resuelve el preparador alemán, que como os digo ha cambiado mucho su esquema, pero que en los dos últimos amistosos ha probado este 5-2-3, que para mí va a ser el esquema titular en su primer partido contra Francia en el Allianz Arena de Múnich. En portería, Manuel Neuer, indiscutible. 3 centrales, Rüdiger obviamente llega en un gran estado de forma, es el mejor central alemán ahora mismo, es titular. Hummels, que ha vuelto a la selección después de muchos meses, incluso años diría yo, fuera de las convocatorias, y también va a ser titular. La duda puede estar en la derecha, pero Ginter también parece ser bastante importante para Joachim Löw en esa posición. El carrilero izquierdo tiene que ser para Gosens, el jugador del Atalanta, y con este cambio de esquema del 5-3-2 que está utilizando al 5-2-3, si quieres poner a Gundogan y a Kroos, obviamente Kimmich ya no puede estar en el centro del campo, y como no tiene un lateral derecho ni un carrilero derecho fiable, el jugador del Bayern lo más normal es que juegue en esa posición, como venimos viendo en los últimos amistosos. Arriba también son indiscutibles Müller, que ha vuelto también en misma situación que Hummels
a la selección. Gnabry también tiene ganado el puesto, ya sea actuando como delantero o cayendo hacia el centro por esa banda izquierda, iniciando ahí su posición. Y obviamente la duda está en la banda derecha, en esa media punta por la derecha entre Sané, Havertz y Timo Werner, jugadores muy diferentes. Sané sabemos que es un extremo, Havertz más un media punta llegador que también tiene visión para último pase. Werner a mí la verdad es que no me encajaría tanto porque ya tienes un jugador parecido más o menos como es Gnabry, y habrá que ver algún cambio más. Dependiendo del jugador que escoja Joachim Löw para esa media punta derecha, la posición de Thomas Müller y de Serge Gnabry puede cambiar. Lo cierto es que para mí el que tiene ahora mismo ventaja es Havertz, porque llega obviamente de ser importantísimo en una final de la Liga de Campeones, decidió su gol en ese enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester City, pero lo cierto es que creo que los otros dos, Sané y Werner, también tienen opciones de ser titular. Lo veremos con ese enfrentamiento ante Francia en Múnich, un auténtico partidazo, para mí el mejor de la primera jornada. ¿Qué objetivo puede tener esta selección alemana? Creo que su objetivo, aunque parezca un poquito bajo para lo que es habitual en esta selección alemana, tiene que ser pasar la fase de grupos. Para mí ahora mismo son bastante superiores tanto Francia como Portugal. Creo que el cuadro que entrena Joachim Löw llega con muchas dudas, también él las tiene y quiere despedir esta etapa final de su carrera al frente de la selección de una buena forma, o como mínimo no llevándose un palo importante, además jugando la mayoría de, todos los partidos de la fase de grupos en el Allianz Arena de Múnich. Creo que, como os digo, el objetivo es pasar la fase de grupos como sea, aunque solo sea ganando un partido, el último ante Hungría, para ser una de las mejores terceras, y a partir de ahí, sabiendo que va a tener unas eliminatorias bastante complicadas, demostrar el nivel que puede tener esta selección, que obviamente llega con dudas, pero que tiene jugadores de grandísimo nivel que ya han demostrado en las mejores competiciones del mundo que son capaces de marcar la diferencia. Turno para hablar ahora de Dinamarca, una de esas selecciones que yo creo que pasa muy desapercibida porque no tiene nombres espectaculares, pero tampoco es del nivel más bajo. Entrenada por Kasper Gullmann, se proclamó campeona en 1992, siendo la gran sorpresa. Ha participado en 9 de las 16 fases finales y llega clasificada a esta Eurocopa 2020-2021 como segunda de su grupo, sumando 16 puntos. Una selección que obviamente está comandada por jugadores del más alto nivel, que están demostrando una buena calidad, un buen rendimiento en clubes importantes de las 5 grandes ligas, y obviamente el gran crack, el mejor jugador de Dinamarca sigue siendo Christian Eriksen, el jugador del Inter de Milán. Jugadores a seguir he puesto a dos que para mí son muy fiables, Pierre-Emerick Højbjerg, el centrocampista mediocentro del Tottenham, y también acompañándole Kasper Schmeichel, el portero del Leicester, que llega también de hacer una muy buena temporada, a punto de meterse en la Champions League con el conjunto que entrena Brendan Rodgers. ¿Qué tipo de juego desarrolla esta Dinamarca? Pues lo cierto es que cada vez hace un juego, o lo intenta al menos, más combinativo, pero lo cierto es que mezcla, sobre todo por los delanteros que tiene, el juego directo, no tiene miedo a intentar meterse un poquito más atrás. Seguramente veamos algunos partidos o un partido contra Bélgica en el que puede poner incluso línea de 5, replegando, intentando sacar sobre todo beneficio de esa profundidad o de esa velocidad, mejor dicho, y de los espacios que puede dejar el equipo rival cuando intenta atacarle. Muy importante también, gracias al golpeo de balón de Christian Eriksen, el balón parado con rematadores como Poulsen, también como Kjær, con Andreas Christensen, o también uno de los centrales que puede ser titulares, Joachim Andersen. ¿Qué 11 puede montar Gullmann para esta selección danesa? Lo cierto es que hay bastantes indiscutibles, la mayoría de ellos. Como os decía, en ese partido contra Bélgica es posible que veamos línea de 5 atrás, pero en el resto de encuentros lo normal es que veamos este 4-2-3-1 con Kasper Schmeichel en la portería, Kjær y Christensen en defensas. Era una opción que entrase Joachim Andersen por Kjær, pero lo cierto es que en los amistosos previos el jugador del Milan, el ex del Sevilla, ha tenido mucho más protagonismo. El lateral derecho es para Daniel Wass, que se pasa a esa posición, como es habitual también
a lo largo de su etapa en la liga. En el lateral izquierdo tenemos a Mael, el jugador del Atalanta, que normalmente actúa como lateral derecho, pero que en esta selección lo hace en la izquierda. El doble pivote es muy claro, es indiscutible: Delaney del Borussia Dortmund y Pierre-Emerick Højbjerg del Tottenham. Por delante la media punta, dando esa creatividad y ese golpeo a balón parado, también Christian Eriksen. La banda derecha es para Yusuf Poulsen, el jugador del RB Leipzig, que siempre hace un gran trabajo defensivo y que tiene problemas en cuanto a la definición con la portería contraria. Y la duda está en banda izquierda y en la delantera, porque el titular indiscutible es Martin Braithwaite. Lo que ocurre es que el seleccionador a veces lo utiliza en banda izquierda y en otros momentos como punta del ataque. El jugador del Barça va a ser titular y, dependiendo de lo que escoja el seleccionador, va a entrar un compañero. Si juega en banda izquierda, lo más normal es que en la delantera entrase Dolber, el ex del Ajax, y si Braithwaite actúa en la punta del ataque, lo más normal es que las alternativas en la izquierda sean Skov Olsen y Damsgaard, que se han repartido los minutos en los amistosos y también en los partidos más importantes previos a esta Eurocopa. Un 11 plagado de jugadores importantes y que rinden a un buen nivel, así lo han demostrado en clubes grandes de las 5 grandes ligas, pero que tienen también una oportunidad importante para hacer historia. Es cierto que parece bastante complicado que puedan repetir ese triunfo de 1992, pero esta selección yo creo que tiene mimbres como mínimo para estar en los octavos de final y a partir de ahí intentar luchar con un equipo que seguramente sea superior a él. ¿Cuál puede ser el objetivo de Dinamarca? Como os digo, tiene que estar, en mi opinión, en el octavo sí o sí. Creo que el grupo obviamente tiene a un primer clasificado que debería ser bastante claro, la Bélgica de Roberto Martínez, y creo que Dinamarca está por delante tanto de Rusia y muy claramente por delante de Finlandia. Además, va a jugar todos sus partidos como local en Copenhague. En las eliminatorias no tiene nada que perder. El objetivo a priori es estar en los octavos de final, si tiene suerte con los cruces, incluso llegar a los cuartos de final. Para terminar, vamos con la última selección que eliminó a España de una gran cita, la Rusia, que entrena Stanislav Cherchesov, que se proclamó campeona de la Eurocopa en 1960, siendo aún la URSS. En 2008 logró su mejor resultado ya como Rusia, logrando llegar a semifinales después de esa exhibición histórica, si no recuerdo mal, en cuartos de final de Andreas Sabin ante Países Bajos, volviendo absolutamente loca a la defensa holandesa. Ha participado en 12 de las 16 fases finales y llega clasificada como segunda con 24 puntos, y después de obviamente hacer una gran actuación en la cita que ellos organizaron, llegando a los cuartos de final, si no recuerdo mal, cayó eliminada ante la Croacia de Luka Modric en ese torneo que ellos mismos organizaron. ¿Cómo juega esta selección? Que la verdad es que ha cambiado muy poquito desde que nos eliminó a nosotros en octavos de final por penaltis. Está centrada en defender, no tiene problema en estar muchísimo tiempo en su propio campo, cerca de su propia portería. Su entrenador lo sabe y por eso potencia muchísimo el juego directo, no quiere arriesgar prácticamente nada. Centros y juego directo para su gran estrella, el mejor jugador y el más determinante de esta selección rusa, Artem Syuba, el jugador del Zenit de San Petersburgo. Como jugadores a seguir he querido escoger a dos que para mí son bastante diferentes al resto de esta selección rusa. Golovin, que intenta poner esa creatividad que le falta a este equipo desde la media punta, también siendo importante en las acciones a balón parado. Y para terminar, Mario Fernández, el jugador brasileño nacionalizado ruso, que normalmente siempre va a jugar desde ese lateral derecho, ya sea como lateral o como carrilero, intentando darle mucha profundidad y algo de creatividad desde esa zona derecha del ataque de la selección rusa. Lo cierto es que vamos a tener un 11 con varias posibilidades, con varios esquemas. Lo normal es que jugase 4-4-2, eso es lo que ha hecho a lo largo de la mayoría de sus partidos Stanislav Cherchesov, pero lo cierto es que en el primer encuentro hay pocas dudas de que vaya a jugar con línea de 5, y si le funciona bien, lo más normal es que lo pueda mantener. En portería es indiscutible Sunin, también son indiscutibles como centrales Semenov y Tzilla, y en el tercer central podrían aparecer las posibilidades de Diviev o Barinov. El segundo es un centrocampista que se reconvertiría
a esa posición, por lo tanto yo creo que el que más posibilidades tiene de ser titular, al menos en el primer partido, es Diviev. Como lateral derecho, como carrilero derecho, la primera opción es Mario Fernández, que no llega al 100%, solo ha disputado 19 minutos en los últimos 2 amistosos, y la otra posibilidad sería Karabáev, que si se forma una línea de 4, lo más normal es que sea titular, pero como lateral izquierdo. En el carril zurdo, las posibilidades con esta línea de 5 estarían entre Kusiaev, Sirkov, el veteranísimo exjugador del Chelsea, y también Karabáev, aunque esto sería más difícil porque no le va a dar tanta profundidad en ataque. En el centro del campo también son indiscutibles Sobnin y Ovdoe para dar ese equilibrio que tanto le gusta a esta selección rusa. También arriba son indiscutibles Golovin y Tsiuba, los 2 jugadores más importantes de esta selección, y en el otro lado, la media punta derecha de este 5-2-3 estaría entre Ionov, Miranchuk y Kusiaev, que también puede actuar en esa posición. Una selección que puede variar su esquema, como os estaba comentando. En el primer partido se enfrenta a Bélgica en San Petersburgo, y vamos a ver sí o sí una defensa de 5 atrás, salvo novedad de última hora. En el resto de partidos, contra Dinamarca y contra Finlandia, si no recuerdo mal, que es el otro rival del grupo, lo más normal es que pueda cambiar ese esquema y ser un poquito más ofensiva, pasar al 4-4-2, aunque hay que ver qué pasa en ese primer partido y si le funciona bien al cuadro de Cherchesov. ¿Qué objetivo puede tener Rusia en esta Eurocopa 2020-2021? Yo creo que el objetivo es estar en octavos de final, teniendo en cuenta que tiene una rival en su grupo de un nivel muy bajo, sin duda una de las selecciones más modestas de esta Eurocopa, como es Finlandia. Lo normal es que si no puede ser segunda porque no es capaz de superar a Dinamarca, sí tendría que ganar sin demasiadas dificultades a Finlandia, y sumando 3 puntos lo más normal es que fuese una de las 4 mejores terceras, o eso es lo que se puede prever a priori. Como os digo, es una selección que no tiene nada de presión si es capaz de llegar a las eliminatorias, que compite bien o suele competir bien porque arriesga muy poquito y obliga a las otras selecciones a tener que acertar para ganarle. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que a mí me ayuda muchísimo que para que apoyáis el canal dejéis vuestro like y os suscribáis. Ya sabéis que vamos a estar siguiendo todo lo que ocurra en la Eurocopa, tanto aquí en YouTube como en mi otro canal de la plataforma morada, que os voy a dejar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo con más Eurocopa.